Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilloso tiempo, qué maravillosa oportunidad de estar en esta relación con nuestro Dios, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Y de manera especial, qué precioso tener tiempo de alabanza, de adoración a Él. Qué precioso participar de la naturaleza divina cuando tú y yo participamos, perdón por la redundancia, de la cena del Señor, porque tú y yo estamos conmemorando, teniendo presente la obra preciosa de Jesús en la cruz, en el Calvario. Tú y yo tenemos presente que Él entregó su cuerpo en sacrificio vivo, y que cuando tomamos el pan, la galleta, lo que estamos recordando es que Jesús ya llevó sobre su cuerpo la paga del pecado, llevó las consecuencias del pecado, venció la enfermedad, venció la muerte, y cuando Él derramó su sangre, y lo hacemos recordando esto a través de tomar el vino, la copa, tú y yo estamos teniendo claro que la sangre de Jesús vino para salvación, que esa ofrenda de su sangre vino a firmar un nuevo pacto, y es el pacto de la redención, de la reconciliación entre Dios y nosotros. Y créeme, todo esto es maravilloso, todo esto es maravilloso. Y yo podría decirte solamente hoy, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Siempre glorifiquemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y quiero animarte a deleitarnos en esa amorosa bondad. Y vamos a hacer una oración para entrar en este tiempo maravilloso. Conexión con Dios a través de la palabra. Dios, te adoro, te alabo, te exalto. Señor, qué bueno que estás aquí. Dios, qué bueno que estás ahí con mi hermano, mi hermana, que están escuchando la palabra. Dios, qué bueno que estás con aquel que ahorita puede cerrar sus ojos, Señor, puede poner su mano en su corazón. Qué bueno que estás ahí con cada uno de nosotros, Señor, que estamos, Señor, pendientes de este tiempo. Sí, Señor, el tiempo de comunión contigo. Te adoramos, te exaltamos, te entregamos a ti honra, gloria, honor, alabanza. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que está ahorita, Señor, en obediencia a ti, Dios, está enseñándonos todas las cosas acerca de ti, Dios, y de Jesucristo. Gracias porque lo haces, Señor, atendiendo a tu voz, y tú, Dios, envía sobre cada uno de nosotros espíritu de sabiduría, envía sobre cada uno de nosotros espíritu de revelación. Y gracias, Dios, creo, declaro, me apropio, Señor, hoy tú alumbras los ojos de mi entendimiento, del entendimiento de mis hermanos junto conmigo, Señor. Y Señor, gracias, Señor, por esto, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te entregamos a ti toda honra, toda gloria y todo honor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y voy a iniciar hoy con un versículo muy conocido, Jeremías 31:3. Y tú y yo podemos ir ahí a la palabra. Sé que es un versículo muy conocido para muchos. Entonces, solo que hoy voy a hacer algo diferente respecto a la forma de tomar lo que aquí está escrito para ti y para mí. Sé que algunos lo saben de memoria, yo también me lo sé de memoria, pero no quiero que quede en mi memoria solamente. Quiero que la palabra se haga vida hoy. Dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Como la palabra es viva, quiero animarte a que tú y yo, creyendo en nuestro corazón, declaremos lo que aquí está escrito en primera persona. Con amor eterno, Dios, me has amado, por tanto tú me prolongaste tu misericordia. ¡Wow! Señor, con amor eterno me has amado.
Señor, y por cuanto me has amado con amor eterno, tú me prolongaste tu misericordia. Porque cada vez que puedas, personaliza las promesas de Dios escritas en la sagrada palabra de Dios, en las Escrituras, y creyendo y declarando, apropiate de tu herencia, ahí escrita para ti y para los tuyos, creyendo en el corazón, confesándolo con tu boca. Está escrito, mi hermano. Tú lo dejaste escrito, Dios. Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, las promesas, me apropio de ellas, las declaro como están escritas en primera persona. Yo lo abrazo. ¿Por qué? Porque es vida y quiero que sea vida. Y creo que es vida. Ahora, estas últimas semanas, nuestro Dios bueno y maravilloso se ha estado manifestando en su amor de muchas maneras. De manera especial, Dios nos ha estado hablando sobre la importancia de ir a su casa. Para muchos, la forma de ir ahorita a la casa de Dios es estar en esta transmisión en línea. Es estar más allá de pensar que se trata de estar enfrente de un equipo de transmisión, de un equipo electrónico, de una pantalla, y que ves al otro lado a alguien y tú estás de este otro lado. No, vete más profundo, vete más allá. Porque creer en el interior es que tú decidas verte ahorita congregado mientras estás enfrente de un aparato electrónico, pero esa no es tu verdad. La realidad espiritual es que tú y yo estamos ahorita tomando de la palabra, tú y yo estamos en conexión con nuestro Dios maravilloso, porque en nuestro espíritu hay una conexión. Es de lo que Jesús le habló a la mujer samaritana en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese espíritu y en verdad va más allá de lo que tú y yo vemos con los sentidos físicos. No se trata de estar siendo conscientes de que estás enfrente de un aparato. No, estás enfrente, al lado, rodeado, abrazado del precioso Padre celestial que nos ama, que te ama, que me ama, y estamos todos en una comunión. Y esto es maravilloso, porque cuando puedes identificarte en esa posición, cuando puedes ubicarte en esa posición, y cuando decides cambiar de entender, cambiar el entendimiento de lo que habla Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando tú decides entender las cosas desde la parte del espíritu, desde el espejo de Dios, que es la palabra de Dios, cuando tú y yo decidimos tomar esa forma de pensar de la que habla Isaías, porque así como son más altos los cielos que la tierra, dice Jehová, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y más altos mis caminos que vuestros caminos. Y qué maravilloso, porque esos caminos, esos pensamientos altos, tú y yo podemos apropiarnos de ellos. Tú y yo podemos decidir pensar como Dios piensa y desechar el pensamiento de estás en tu casa, estás frente a un aparato solamente. No, estás en la presencia misma de Dios, porque está cerca de ti, porque la presencia de Dios está en tu espíritu y por lo tanto está cerca de ti. Por eso dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces tú crees la palabra, te ves en la palabra. Ese es el poder de en el espíritu verte como la palabra dice que estás. Te tengo una noticia. La palabra no dice que estás enfrente de un equipo electrónico. La palabra no dice que estás viendo una transmisión en línea. No, la palabra dice que tu posición es en Cristo, que tu posición es sentado a la diestra en lugares celestiales. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. La palabra lo dice, yo lo creo, yo me ubico, yo me veo, yo decido que esa es mi única verdad en este momento. Amén. Entonces, Dios nos ha estado hablando
de la importancia de ir a su casa. Y en la casa de Dios hay muchos beneficios disponibles para manifestarse en nuestra vida. De esto estuvimos hablando allá en Salmo 92. Voy a leer solamente versículos 12 al 14. Créeme, Dios precioso, maravilloso, nos estuvo hablando de estas cosas. Salmo 92, 12 al 14. David lo percibía así y dice la palabra de Dios. Pon mucha atención a esto. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y dice, ¿por qué sucede esto? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto en este mismo momento es, porque esta es la forma de ahorita vivir en la casa de Dios. Esta es la forma de hacer iglesia en este tiempo. Y sé que pronto podremos volverlo a hacer de manera física y presencial. Pero lo más maravilloso es que tú y yo podemos estar en espíritu haciéndolo. Esto es maravilloso. También estuvimos hablando de la importancia de andar en el amor de Dios por nosotros, porque esto es andar en el espíritu. De eso está hablando Pablo en la carta a las Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Y esto es precioso, ¿por qué? Porque Dios quiere que nos veamos tú y yo de esta manera. Gálatas capítulo 5, versículos 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. No se trata de condenarte a ti mismo. Pero mira qué maravilloso lo que dice aquí. No satisfagas los deseos de la carne. La carne te quiere decir, estás enfrente de un aparato. Puedes ver el mensaje a cualquier hora. Entras a YouTube. Entras a Facebook. Sí puedes hacerlo. Pero cuando lo hagas, estás en línea con Dios. Cuando estés en la palabra, estás en la presencia. Entonces, qué maravilloso, porque eso es andar en el Espíritu. Andar en los caminos del Señor. Andar en sus pensamientos. Como está escrito en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esto es pensar en el Espíritu. Esto es pensar como Dios piensa. Esto es pensar que estás ahorita con papá Dios. Estás ahorita con nuestro amado Jesús. Estás ahorita con el Espíritu Santo de Dios, tú y Dios unidos. Wow. Ahora también nos habló Dios en estos días, en Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 4, en Lucas capítulo 8, porque a través de la palabra del sembrador vimos cuán importante es que decidamos tomar la palabra del reino como esa semilla que es enviada para sembrarse en tierra profunda de un corazón entendido, y ahí siempre producirá fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Y de manera especial, yo sé que tú puedes volver a ver estos mensajes, estas enseñanzas, yendo a la página de Facebook, donde están estos mensajes, para que tú y tu familia los veas. Y una vez que lo veas, una vez que te conectas con Dios, una vez que tomas de lo que Dios tiene, compárteles a otros, diles a otros, Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo para ti. Indícales el camino, indícales el enlace, comparte lo precioso, la herencia que estás tomando tú en cada momento. Ahora, Dios quiere que meditemos algo sumamente importante, y es de lo que hablé hace ratito en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante ¿qué? La renovación de nuestro entendimiento. Ok, ahora, mis hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Los pensamientos de Dios, escucha esto, los pensamientos de Dios son el nuevo entendimiento sobre el cómo
¿Cuándo y con qué propósito vivo? ¿Estás escuchando? El nuevo entendimiento, la renovación de tu entendimiento, son el nuevo entendimiento sobre el cómo, cuándo y con qué propósito vivir. El viejo entendimiento necesita ser quitado. ¿Para qué? Para que se establezca el nuevo y experimentemos entonces la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Y esto no sucederá si, al igual que los escribas y fariseos, que estaban, como dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Los escribas y fariseos estaban en un mundo que estaba bajo el maligno y estaban bajo su engaño. Y ellos estaban creyendo que eran hijos de Abraham, pero estaban actuando como hijos de Satanás, el homicida, desde el principio. Porque dice Jesús, dicen que son hijos de Abraham, pero no, ustedes buscan matarme. Entonces no están actuando como hijos de Abraham. Ellos creían que sí, pero estaban bajo un engaño. Déjame decirte que si, al igual que los escribas y fariseos, tú y yo no hacemos lugar especial, importante para la palabra de Dios, no va a suceder el experimentar esa vida que Dios tiene para nosotros. Juan 8:37 describe eso. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 37. Eso es lo que estaba pasando con los fariseos, con los escribas. Dice la palabra de Dios lo siguiente: sé que sois descendientes de Abraham. Jesús sabía con quién estaba hablando. Jesús sabía de la parte natural, física, de la descendencia de los escribas y fariseos, de familias que descendían en lo natural de Abraham. Dice, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¡Wow! La palabra cabida está en griego y es la palabra joreo. Está feo, oye. Ahora, ¿qué significa joreo? Hacer cabida. Significa dar espacio. Significa hacer lugar especial. Y muchas veces los cristianos no estamos viviendo las promesas dadas por Dios, no porque no queramos vivirlas, sino porque no somos conscientes que nuestro corazón está totalmente lleno de pensamientos que no son de Dios. Y si están llenos, no hay lugar para la palabra. ¿Estás escuchando? No hay lugar para la palabra. ¿Por qué no nos hacemos una pregunta hoy? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios dentro de tu vida? Es una pregunta confrontadora. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios dentro de tu vida? No nos confundamos. La pregunta no es si te sabes versículos. Esa no es la pregunta. La palabra es ¿qué lugar tiene la palabra en tu vida? ¿Qué lugar tiene? ¿Qué lugar tiene? Esta es una Biblia. Nos la regaló el Espíritu Santo el 1 de abril del 2013. Tiene algunas marcas. Tiene cierto desgaste. Y hay una razón. Se usa. Se usa. ¿Cómo está tu Biblia? Nuevecita de paquete, sin estrenar. Y no se trata solo de esto, de si hay desgaste o no, sino se trata del lugar que le estás dando
a lo que aquí está escrito. El lugar que le estás dando aquí. El lugar que le estés dando aquí. ¡Wow! Muchos creyentes no saben cómo escuchar a Dios. Muchos creyentes no saben cómo leer el idioma de Dios en la palabra. Y viven con muchas preguntas, con muchas dudas al propósito de su vida. Y se está preguntando, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué está en el mundo sucediendo aquello? ¿Y entonces qué pasa con esto? Okay. Todo esto es muy importante porque la palabra de Dios es esencial para una vida victoriosa. ¿Está escuchando? La palabra de Dios es esencial para una vida victoriosa. No hay lugar especial, no hay esencia. No es que Dios no tenga la victoria para ti, ya te la dio. Porque Jesús venció el pecado. Jesús venció la muerte. Jesús vino a mostrarnos el amor de Dios por nosotros. Esa victoria ya está ahí. Pero todo lo que nos ha sido dado por gracia, tú y yo accedemos a ello a través de la fe. Y la fe, también compartimos ya anteriormente, no es buscar convencer a Dios de que haga algo y nos lo entregue. La fe es que nosotros nos pongamos en la posición, en el lugar en el que podemos acceder a lo que Dios ya nos ha dado. Y esta vida victoriosa ya nos la ha dado en la persona de Jesucristo. Esta vida maravillosa, esta vida en abundancia, ya nos ha sido dada, pero tú y yo accedemos a ella a través de, por la fe. Y quiero recordarte Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, una de las cosas que es la palabra de Dios, es el poder de ¿qué? De hacer que fe nos haga acceder a lo que Dios nos ha dado. ¡Wow! Ahora, muchas veces no podemos, muchas veces nos perdemos en buscar que la palabra sea la prueba para esto, o que sea la prueba para aquello, o en ella encontramos argumentos para debatir sobre temas. La venida del Señor Jesucristo es antes de la manifestación, es durante la manifestación. Estoy hablando de la tribulación. Por cierto, Cristo viene, mira. Cristo viene. ¿Sabías esto? Maranata, Cristo viene. ¡Qué precioso! Yo estoy bien contento porque mi amado Jesús viene. ¡Aleluya! Entonces esto es maravilloso. Ahora pregunta. Algunos dicen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Otros dicen que va a ser arrebatada durante la tribulación. Y otros dicen que será arrebatada después de que haya vivido tribulación. Y te digo una cosa, sí, la palabra de Dios tiene argumentos para debatir sobre esto. Wow. Pero tristemente, esto tiene atrapados a muchos en perder de vista que la palabra de Dios en realidad debe ser para un creyente el lugar donde buscar y encontrar vida. Juan 6:63, Jesús dice: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. La carne me hace estar muy consciente del mundo físico, del ámbito físico, pero la palabra de Dios me hace estar en el espíritu, produce vida. Porque las palabras de Jesús, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Wow. Entonces, la realidad es que es un lugar donde yo busco y encuentro vida. Es un lugar donde promesas de Dios revelan lo que Dios quiere para mí. La palabra de Dios es el lugar donde encuentro mi identidad y mi posición de quién soy en Jesús, de quién es Jesús en mí. Y aun cuando la palabra es cierto, tiene una inagotable información para responder todas las preguntas de la humanidad.
El tiempo personal, escúchame esto, el tiempo personal de la palabra, y agárrate con esto, toma esta revelación. El tiempo personal de la palabra es tiempo de compañerismo con Dios. Escúchame esto. El tiempo personal de la palabra es compañerismo con Dios. ¿Estás escuchando eso? El tiempo personal de la palabra es tiempo de compañerismo con Dios. Es tiempo de hablar con Él. Señor, gracias, siempre me escuchas, siempre estás atento a mí. Es tiempo para hablar con Él. Y es tiempo donde Dios, al hablarnos, va a hacer que se manifieste lo que su palabra tiene poder para hacer en nosotros. Y la palabra nos dará la expectativa de esto, sí, y solo si deseas pasar tiempo en la palabra. ¿Cuánto tiempo le das a la palabra? ¿Cuánto tiempo del día? ¿Cuánto tiempo de la semana? ¿Cuánto tiempo del mes? ¿Cuánto tiempo del año? Porque ese tiempo es el tiempo de compañerismo con Dios. No te estoy compartiendo esto para que te juzgues ni te condenes. Te estoy compartiendo esto porque yo sé que cada que yo voy ahí, Dios se goza, Dios sonríe, Dios sabe que estamos uno al otro unidos. Incluso podemos estar varios en este compañerismo, varios. Y te estoy hablando de desear compañerismo. Más que desear experiencias místicas, que no estoy en contra de ellas. Ay, es que la presencia de Dios, ay, es que sentía una paz yo. No, hombre, pastor, estaba usted compartiendo y había tal paz que me quedé dormido. Te estoy hablando de mucho más que eso. Te estoy hablando de deseo de compañerismo con Dios. Deseo de compañerismo con Dios. Lo abrazas, le pones la mano en el hombro. Tienes compañerismo con Dios mientras estás en la palabra. Wow. Wow. La pregunta es, ¿verdaderamente deseas pasar tiempo con Dios? ¿Sí? ¿Ok? La oración puede ser una parte, pero la pregunta es, ¿deseas pasar tiempo en la palabra? ¿Deseas pasar tiempo en la palabra? Yo sí. He aprendido que este es tiempo de Dios, tiempo con Dios. ¡Wow! Y yo no quiero dejar de querer tener tiempo con Dios. Tiempo, mi hermano, que te lleve a un compañerismo con Dios es la clave. Ese compañerismo, a su vez, es resultado de la vida que la palabra tiene en sí misma. Cuando esa palabra tiene ese lugar de valor dentro de nosotros. Veamos Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Señor, toda la gloria es tuya. Y sé que esto que hoy nos estás regalando, Dios, es poder tuyo, es dunamis, Dios. En el principio, dicen algunas versiones, era el verbo,
Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Las versiones en inglés dice, in the beginning was the word. La palabra word, y ahora que estamos en la informática, hay un programa que se llama Word, palabra. Entonces, en realidad, aunque aquí está traducido como verbo, y tiene una razón de que sí, y es que históricamente, doctrinalmente nos enseñaron que Jesús es el verbo. Jesús es el verbo. Ok, aquí está diciendo, en el principio era el verbo, hablando de Jesús, hablando de Dios. Pero la palabra original es, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, es importante establecer que la palabra de Dios, escúchame esto, la palabra de Dios es muchísimo más que tinta en un papel. Es muy importante establecer que la palabra de Dios es mucho más que tinta en un papel. ¿Sabes por qué? La palabra es Dios mismo. Es Jesús. La palabra hecha carne. Ahí lo dice en el versículo 14. Porque está hablando de la palabra. Está hablando del verbo. Está hablando de Dios. Está hablando de Jesús. Y dice, y aquella palabra fue hecha carne. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Juan 1:14. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Sigue hablando de la palabra. Wow. Y la palabra está llena de gracia y de verdad. ¿Estás oyendo eso? Cuando pasas compañerismo con la palabra, estás tomando gracia y verdad. Porque está llena de gracia y verdad. ¡Wow! Por esto la palabra debe ser algo mucho más importante que solo un libro más para poner en una repisa o un libro para leer de vez en cuando si estás aburrido. Mucho más que un libro para entretenerte. No, mi hermano. ¿Qué es la palabra? Versículo 4. Juan 1:4. Está hablando de la palabra. Está hablando de Dios. Mira lo que dice. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra es vida. La palabra está con Dios. La palabra es Dios. Él. Y ponemos entre paréntesis en esa expresión la palabra. Él es vida. Él. La palabra. Él es luz. Ahora, esto no tiene ningún valor y ningún significado si no hay una conexión en nuestra vida con la palabra de Dios. Conexión, conexión, conexión. Wow. Porque esa conexión es conexión con Jesús. La clave es tu relación personal con la palabra, como una conexión con Dios mismo dándote vida, una conexión con Dios mismo dándote luz. Wow. ¿Cómo? A través de este compañerismo personal y divino
con la palabra. Es poner más que la nariz en esta relación. Es hacer lugar especial para Dios en la palabra. Es quitar la idea, quitar el pensamiento de que es papel, de que es tinta, de que hay vocablos escritos, de que son frases, de que son sentencias, oraciones. Ese lugar que queda libre cuando quitas el pensamiento de que la palabra es tinta, papel, frases, vocablos, sentencias, oraciones. Cuando quitas ese lugar, entonces puedes tener lugar especial de tiempo de compañerismo, de tiempo de comunión con Dios, la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Gracias, Dios, toda la gloria te pertenece a ti. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué es la palabra en tu vida? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tiempo que pasas en la palabra es vivo. El tiempo que tú y yo pasamos en la palabra es vivo y es poderoso. Tiene el poder de ayudarte, de ayudarme con discernimiento. Tiene el poder de revelarme cosas en mi vida, dejando mi corazón abierto para ser tocado por la sabiduría de Dios que está ahí. Proverbios capítulo 1. Para dar sagacidad a los simples, para dar inteligencia, oír al sabio y la palabra es sabiduría disponible. ¿Qué es la palabra? Identidad de que tenemos en Cristo revelada. Colosenses 1:16. Porque nosotros somos de Dios y para Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Vamos a ir ahí. Rapidito, Colosenses 1:16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Identidad es la palabra. O la libertad de la ley revelada en Gálatas, que vivimos por gracia, revelado en Efesios, que fuimos recreados incorruptiblemente en nuestro espíritu. 1 Pedro 1:23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, recreados, no de simiente, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra está viva, habita dentro de nosotros siempre, en nuestro espíritu.
1 Corintios 6, 17. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Pero esa palabra está viva, tiene un poder, habita en nosotros, en nuestro espíritu. ¡Wow! Y qué maravilloso, qué maravilloso. Porque dice que es incorruptible nuestro espíritu. Recreado, renacido, ya es incorruptible. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Incorruptible. ¿Qué hace eso? La palabra. El compañerismo. Tú vas aquí, tú tienes tiempo, tú deseas, tú pasas tiempo en la palabra. Semillas incorruptibles se manifiestan en tu vida. Tu espíritu ya tiene todo lo incorruptible dentro de ti. Ahora el alma está siendo ¿qué? Transformada, renovando el entendimiento, quitando los pensamientos corruptos. Cuando tú y yo deseamos la palabra, cuando tú y yo pasamos tiempos en la palabra, hay semillas incorruptibles que de mi espíritu pasan a mi alma, a mi mente. Y en mi alma y mi mente es una válvula donde yo decido estar en acuerdo con lo que Dios dice en la palabra. Y te recuerdo, la palabra es espíritu. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, toma de la semilla incorruptible, ya está toda en tu espíritu. Ahora, tu alma, tu mente, la oyen, la aceptan, la crean. Le diste lugar especial. Ahora se pone lo incorruptible dentro de tu alma y de tu mente. Y lo incorruptible va a terminar afectando tu cuerpo de manera positiva. Hay tanto que podemos recibir si estamos dispuestos a pasar tiempo, este tiempo con esta vida, la vida que está en la palabra, este tiempo con esta luz, la luz que la palabra tiene para nosotros. Colosenses 3:16, estamos por terminar. Colosenses capítulo 3. Versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cántico espiritual. En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Dios nos anima a meditar en la palabra, dejándola habite en nosotros en abundancia. Y por ella, por la palabra, somos enseñados, por la palabra somos exhortados a hablar su sabiduría, la sabiduría de Dios, a tener corazones llenos de gracia, que alaban al Señor con himnos y cánticos del Espíritu, etc. ¡Wow! Tremendo es Dios. Dios es tremendo. Y entonces te puedo decir, la palabra es tremenda. El compañerismo con la palabra tiene un poder tremendo. Tiene vida. Es poderosa. Enseña. Renueva. Transforma. Sana. Liberta. Todo ese poder viendo la palabra como compañerismo con Dios. Todo esto y mucho más, y mucho más hay en este compañerismo. Compañerismo. La mano de Dios tomada de mi mano. Tiempo de la palabra, tiempo de compañerismo con Dios. Compartí esto el viernes en el grupo especial de estudio que tenemos por Jitsi Meet. Gente presencial y gente en línea.
estudiando espíritu, alma y cuerpo, con fundamento de la palabra. Y compartía con ellos que el miércoles o jueves en la noche apareció un dolor en uno de mis talones del lado izquierdo. Hace tiempo atrás, cerca de un año, andando en un tiempo de esparcimiento con la familia, tuve una mala caída y me lastimé mi talón. Y el Señor me sanó. Por sus llagas yo fui sanado. El dolor buscó regresar hace 2 o 3 noches. Era una molestia punzante en mi talón. Y yo tenía 2 opciones. Una, buscar un medicamento, tomar un diclofenaco, buscar una crema de Voltaren, que es diclofenaco en forma de crema, buscar un desinflamatorio más, ibuprofeno, alguna otra cosa, buscar algún analgésico para el dolor, buscar un ungüento, árnica, algo que ayude a quitar ese dolor. Segunda opción, mi compañerismo con la palabra. Empezar a hablar, declarar la palabra, la vida que hay aquí. Entonces le hablé a mi cuerpo y le dije: dolor, pinta tu raya, tú no tienes lugar aquí, porque la palabra que es viva dice que Jesús ya pagó, que Jesús ya llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz, en el Calvario, y que por su llaga fuimos nosotros sanados. Isaías 53:5, Primera de Pedro 2:24. La palabra que es vida. Empecé a hablar la palabra, creer la palabra, declarar la palabra, y me paré de esa raya. Entonces no di oportunidad de que los pensamientos estuvieran predominando de lo natural que hacer. Y no estoy diciendo que está mal que lo hagas. Lo que estoy diciendo es que la palabra es vida. Entonces yo hablé la palabra, creí la palabra, y me paré en la palabra, y me quedé en la palabra, y el dolor se fue. La palabra es viva. La palabra es viva y es eficaz. ¿Estás teniendo compañerismo con la palabra? ¿Estás teniendo una relación con la palabra? Yo te invito a que lo hagas. Que la palabra es Dios, es viva y es poderosa. ¡Wow! Yo deseo tiempo con la palabra. Quiero darle gracias a Dios por su palabra, porque es darle gracias por Él mismo. Entonces, mis hermanos, ¿qué te parece si oramos? Gracias, precioso Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva. Gracias porque es poder tuyo, Dios. Gracias porque es libertad tuya, Señor. Gracias, Señor, porque es enseñanza, es sabiduría, porque es provisión, porque es, Señor, abundancia para dar a otros. Gracias, gracias, Dios. Te entrego toda honra, toda gloria y todo honor, y te doy gracias, Señor, por este tiempo contigo, por este tiempo de compañerismo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, porque creo, Dios, firmemente que este compañerismo es poder tuyo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Jesús, tú la palabra viva. Jesús, tú que creaste todas las cosas y lo hiciste por la palabra. Gracias, Dios, porque con esa palabra creemos, Señor, sobre Servando Armenta, todo problema que ahorita siente en su estómago, quítate, apártate de la vida de Servando Armenta, porque Jesús llevó sobre su cuerpo el sufrimiento
de problemas digestivos en el nombre de Jesús. Declaro, Servando Armenta, sé sano en el nombre de Jesús. Escrito está, por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabra es vida, esta palabra es poder. Servando Armenta, sé sano porque Jesús ya te sanó. Y gracias, Dios, por la sanidad de todo mi cuerpo. Y gracias, Dios, por todo lo que nos has dado. Escrito está, Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria. Estamos hablando del conocimiento, Dios, de la esperanza de vida que eres tú, Jesús. Y Señor, todo eso está en compañerismo contigo, deseando tiempo en tu palabra. Gracias, Padre. Sé que mis hermanos, Señor, también desean esto en sus corazones. Y te bendigo y te doy gracias en el nombre precioso, maravilloso de Cristo Jesús. Hecho está. Amén y amén. Mis hermanos, glorifiquemos a Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Comparte el enlace. Shalom para todos.